Perdone, don Noel, ya sé que es muy temprano, pero... No te apures, siéntate. Ayer vine y le dejé un recado. Sí, anoche llegué muy tarde y hasta hoy en la mañana me lo dieron. ¿Se acuerda de Joaquín? Del muchacho que trabajaba en la casa. Ya lo corrieron, ¿no? Sí, pero me enteré que estaba de acuerdo con Alberto de la Serna y el jefe de la cárcel para espiar a Juan, para encontrar algo que lo perjudicara. ¿Cómo lo descubriste? Él mismo se lo dijo a Meche. Claro que alega que él no hizo nada y que se vio obligado porque el capitán Espíndola amenazó con hacerle daño a su hermano que está en la cárcel. ¿Y piensas que este muchacho estaría dispuesto a declararlo? No lo sé, pero podemos intentar hablar con él. Bueno, ya lo veremos después. Ahora me alegro que hayas venido porque así podemos hablar a solas. ¿De qué? ¿Ha pasado algo? Juan esta noche se va a fugar ¿Pero por qué? porque el juez ya dictó sentencia. Lo condenó a 20 años. Pero si él es inocente. Ya lo sé. Pero aquí se trata de una conjura, ya lo sabes. ¿Y se va a escapar tan pronto? Es necesario. No tiene caso que ahora te explique el por qué, pero él quiere que te vayas con él. Sí, don Noel, por supuesto. ¿Estás segura? Sí. ¿No crees que sería mejor esperar a que Juan esté a salvo y alcanzarlo después? ¿Y si pasa algo que me impida reunirme con él? No, don Noel. Yo me quiero ir de una vez. Buenos días. Buenos días. Estuve pensando en lo que hablamos anoche. Me retiro del asunto, ¿Cuál asunto? de la fuga de Juan. Voy a decirle a Espíndola que siempre no. No te atrevas. Y le voy a decir a Andrés lo que planeaste. Está bien. Me doy cuenta que mi hijo tenía razón con respecto a ti. ¿Cuánto quieres? No se trata de una cantidad, sino de una boda. Será un matrimonio en apariencia. Hasta estoy dispuesto a sacrificarme y renunciar a la intimidad contigo. Digo, si así lo prefieres. Eres un sinvergüenza. Tú no eres precisamente una blanca paloma. Y es mejor que las cosas sean claras entre nosotros. ¿Qué dices? Está bien, acepto. Pero quiero un ligero cambio en los planes. Que la muerte de esos no sea fingida. Bien. Será como tú digas. Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Hablaste con el tuerto? Sí. El plan es para esta noche. ¿Tan pronto? Lo decidió el licenciado. Luego él vendrá a explicarle. Su gente le manda esto. Gracias. Y como se retiraron los cargos sobre el contrabando, ya no les van a quitar la casa ni nada. Yo tengo un poder de Juan, así es que puedo sacar dinero del banco, no les faltarán medios para vivir. Pero de todos modos es peligroso. ¿Está segura que quiere seguir su suerte? Sí, la que sea. Usted lo verá hoy. Sí. Por favor, entréguele esta carta de mi parte y dígale que no veo la hora de que estemos juntos otra vez. ¿Qué pasó? La señora ya sabe.
Hasta ahora todo salió bien. Segundo ya está dentro. Y Pedro dice que el guardia no se dio cuenta de nada. Ya devolvieron la carreta. La dejamos junto a la bodega de don Cuco. Le extrañará no ver a su empleado. Pero espero que no se le ocurra preguntar en la cárcel. ¿Y dónde está el hombre? En un jacal bien amarrado. Le pusimos un costal en la cabeza para que no reconozca a Serafín que se quedó cuidándolo. Ojalá y todo salga bien. No lo prevengan sobre la carga de dinamita. ¿A poco quieren que se muera de a de veras? ¿Sí? Vaya, eso me parece mejor. No va a viajar solo, Juan. Bueno, me imagino que se va a ir con su gente. Sí, además, pero va a haber una dama con él. ¿Su mujer? No, otra. Y correrá la misma suerte que Juan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Hasta luego. ¿Sabes qué, compadre? Me late que esa dama es la señora Inés. ¿Tú crees? Eso a mí no me parece. Por lo menos no quiero que se me vaya antes de sacar un poco de provecho, ¿no crees? Voy a mandarle una notita a la señora. Aún si siempre no les van a quitar la casa, de todos modos, mi amor. Insisto en que vengas conmigo. Está bien, mamá, pero mañana. Si tú hoy en la noche te quieres ir a quedar con Aimee, hazlo. Hija, ¿se puede saber qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué estás sacando tu ropa? Porque... para orearla un poco. Entonces, ¿es segundo el que está escondido aquí? Así es. Te dieron el cuchillo. Sí. ¿Qué van a hacer con los guardias? Nos van a drogar con la cena. Mónica. ¿Cómo está? Te manda esta carta. Después la leerás. La escribió antes de enterarse que te fugarías esta noche. ¿Es algo malo? No. Ella está dispuesta a irse contigo, pero lo has pensado bien. ¿Crees prudente llevártela ahora? Yo te sugiero que si todo sale bien, busques la manera de irte inmediatamente al extranjero y luego ya veremos cómo hacer para que ella se reúna contigo. ¿No ha pensado en Andrés? Va a hacer hasta lo imposible para impedirlo. Quiere desquitarse por lo de Aimee, ya me lo dijo. Y eso es lo que más te molesta. La venganza de Andrés. Escúcheme, don Noel. Ya una vez Andrés me quitó a una mujer. Una mujer que yo quería mucho. Pero él no sabía que Aimee No y tú... importa, me la quitó. Deslumbrándola con su dinero y su apellido. Mónica es diferente. De acuerdo. Pero él sigue siendo rico, influyente y con deseo de venganza, además. Él puede usar sus recursos para que ella y yo no volvamos a vernos nunca más. Ella te quiere y no va a aceptar sus proposiciones. Pero no me refiero a eso, sino a otras cosas. Puede poner guardias, vigilarla, enterrarla viva con tal de separarla de mí. Y aunque me cueste la vida, no voy a permitir que lo consiga. Don Noel, no sé si usted alguna vez haya querido de verdad. He tenido muchas mujeres, usted lo sabe. Cuando conocí a Aimee, creí que al fin había encontrado lo que necesitaba. Pero ella me traicionó. Hasta se lo agradezco, porque me dio la oportunidad de conocer a su hermana. Mónica es dulce, tierna, suave. Pero muy adentro tiene una fuerza y una pasión que solamente ella y yo lo sabemos. Está bien, Juan. Trata de mantenerte calmado y listo para hoy en la noche. ¿A qué hora va a ser? Entre 9 y 10, antes del cambio de los guardias. Espíndola, seguro que no va a estar. Baldovino dice que no. Bueno,
Cuídate mucho. Si notas algo extraño, mejor no lo intentes. Mi amor, he tratado de volver a verte, pero de nuevo me dijeron que no. Te mando estas palabras porque es una manera de estar juntos. Quiero que sepas que pase lo que pase, yo, mi mente, mi corazón, mi cuerpo entero siempre serán tuyos. Tengo un recado para la señora Aimé de parte del comandante Espíndola. Sí, un momentito. ¿Qué recado? Dice que es urgente y que espera la respuesta. Está bien. Dígale que ahí estaré. Con su permiso. Acompáñalo, Lupe. ¿Qué pasó? Quiere que vaya a verlo. Ahorita. No. Esta noche después de las 9.